Acá, voy a grabar. Y recordar ahí que todas las preguntas van al chat y al final la idea es poder ir leyendo estas preguntas y respondiendo todas sus dudas. Y bueno, ahora sí, para comenzar con nuestra última sesión, hoy día les presento a Arturo Quiroz. Él es CEO y co-founder de WorkClouds, una empresa innovadora en el sector de la tecnología de almacenamiento y gestión de datos en la nube. Bajo su liderazgo, WorkClouds ha crecido significativamente, destacándose por su enfoque en soluciones personalizadas y eficientes para empresas de todos los tamaños. Arturo tiene una vasta experiencia en el sector tecnológico, habiendo trabajado en diversas empresas de software antes de fundar WorkClouds. Es un apasionado de la innovación y la transformación digital y se dedica a impulsar el desarrollo de tecnologías que mejoren la eficiencia operativa y la competitividad de las empresas. Hoy día tenemos una charla sobre el camino de WorkClouds para levantar 4,5 millones de dólares con fondos locales y extranjeros. Todo esto a partir, obviamente, de su experiencia e historia de WorkClouds en el levantamiento de capital que han tenido, entregando los tips y recomendaciones que les fueron útiles en el momento de enfrentarse a los inversionistas. Así que, sin más que decir, Arturo, ahora sí que sí, te dejo la palabra. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Cata. Gracias a todos los que están acá. Nada, espero poder aportar un poquito del conocimiento y que esto les funcione para un eventual lanzamiento de capital que quieran hacer. La idea es mostrar bien, como decía la Cata, un poco la historia de WorkClouds y cómo el lanzamiento de capital ha sido parte importante de esa historia. Y terminar un poco, estamos justamente empezando un proceso nuevo de levantamiento de capital, así que creo que hay hartos tips o cosas prácticas que podríamos recomendar. Así que, habiendo dicho eso, voy a compartir mi pantalla. ¿Te ve la presentación? Sí, perfecto. Perfecto, entonces como decíamos, la idea es un poco contar el camino de Workcloud para levantar capital y en realidad cómo esto va en paralelo a la historia de Workcloud en sí. Y cómo el levantamiento de capital ha sido importante y necesario en distintas etapas de lo que ha sido la historia de Workcloud. Pero rápidamente para poner en contexto qué es Workcloud para los que no saben, básicamente nosotros hacemos logística en casa de personas. ¿Qué significa eso? Que habilitamos centros de microfulfillment y centros de cross-docking en casas de personas. Cualquier persona que tenga espacio y tiempo disponible puede disponibilizar su casa para convertirse en una especie de microcentro de distribución. Y de esta forma estamos acercando los productos de las marcas a sus clientes, acortando la última milla, haciéndolo más rápida, más eficiente y mucho más flexible en el sentido de que uno puede así abrir estos mini centros de distribución en cualquier parte y de manera muy, muy rápida y sin tener ni inversión ni costos fijos. Imagínense algo como una especie de Airbnb, pero en vez de disponibilizar tu casa para hacer una pieza de hotel, la está disponibilizando para hacer un dark store, un mini centro de cross-docking, de distribución, y el dueño de casa es el que es responsable de la operación. Ahí vamos a entrar un poquito más en detalle. Rápidamente para presentarme, quién soy yo. Soy emprendedor hace varios años, desde que tengo 12 años he tratado de por lo menos comprar y vender cosas, así que desde hace tiempo que estoy metido en el emprendimiento. Durante, ya llevo más de 15 años emprendiendo, pero durante un periodo de 3, casi 4 años trabajé en una consultora y trabajando en esa consultora también me di cuenta de un problema interesante a resolver. Ahí les contaré más en detalle de eso. Tuve la oportunidad de vivir en China un año y medio. Creo que fue una experiencia tremenda que no solamente me acercó más a los negocios, sino que a entender culturas distintas y formas de hacer negocios distintas, que con eso me llevó y me volví a Chile con la idea de emprender en vez de emplearme justo después de la universidad. Si bien fue un aprendizaje duro, fue un tremendo aprendizaje. Eh, Fundé con un socio una marca de ropa que se llama The Qualis. En realidad partió siendo una marca de corbatas que pensándolo hoy día
pareciera ser una muy mala idea porque ya nadie está usando corbata y cada vez menos gente usa corbata, pero sí nos ayudó a entender que había un nicho relevante, que había un mercado quizás no bien atendido, que era el mercado de las personas que usan corbatas. Y básicamente lo que hicimos fue mandar a producir corbatas en China, donde algunos contactos que logré hacer estando allá, traíamos diseños bastante innovadores, lo vendíamos solamente online en una marca que se llamaba The Tie Club, después pasó a ser The Qualis. Y fue súper interesante porque, como les decía, nadie estaba realmente atendiendo el mercado de las corbatas, incluso el retail, Falabella, La Polar, París, etcétera, vendían corbatas, pero un pedazo de su negocio que era poco relevante y en realidad pasó a ser un cacho y por lo tanto nosotros pasamos a ser proveedores de ellos. Así que terminó siendo un negocio interesante en el sentido de que a través de las corbatas dimos un mercado que empezó a crecer y obviamente las personas que compran corbatas también compran camisas, compran pantalones, calcetines, otros accesorios, así que al final pasamos a ser una marca de corbatas a una marca de ropa que hoy día vende productos de hombre y de mujer. Y después de 4 años y medio en The Qualis, vendimos la marca a un socio local que más bien estaba enfocado o tenía mucha expertise en la industria de la moda y en vez de hacer una marca de cero, lo que decidió es comprarnos a mí y a mi socio la compañía. Con eso me fui a trabajar a, como decía, una consultora. Creo que fue un cambio bien, bien drástico de ser emprendedor a ser consultor. Cuando uno emprende está muy metido en el día a día, metiendo las manos en la operación y en la consultoría más bien uno ve los problemas a alto nivel y más la estrategia. Creo que fue un aprendizaje muy, muy bueno. Creo que al final terminó siendo una muy buena decisión porque una de las razones por la que decidí entrar a la consultoría era justamente porque sentía que me faltaban bastantes cosas que aprender, sobre todo desde el lado de la estrategia y gestión de personas. Así que fueron poco más de 3 años muy, muy importantes en esta consultora donde me tocó trabajar con empresas como Falabella, Cencosud, entre otras. Y les diría que la combinación del emprendimiento, que era de Qualis, que era una empresa de e-commerce, más el de haber trabajado con empresas de retail muy grandes que estaban empezando a incursionar en el mundo del e-commerce, ya me empezó a abrirme los ojos de que el problema de la logística era un problema muy, muy grande, no muy bien resuelto, y que en realidad la oportunidad era gigante y un desafío tremendo. Así que a mi socio lo conocí en la consultora, así que un año antes de salir de ahí ya veníamos conversando de salir a emprender y hacer algo nuestro, idealmente en tema logístico donde veíamos un desafío. Y ya cuando empezamos a hacer pruebas piloto, ahí les voy a contar un poquito más, fue cuando decidimos que la oportunidad era muy grande, que teníamos que tomarla y salir a perseguir esa oportunidad. Como decía, a través de esta experiencia encontré este problema de la logística, que era básicamente las cosas han cambiado bastante, sobre todo post transformación digital, más aún con el COVID, pero básicamente hoy día un cliente que compra online quiere recibir sus productos lo más rápido posible. Antes uno compraba online y si se demoraba 1 o 2 semanas en recibir el producto, era parte de. Antes el canal quizá era un canal de descuentos, hoy día es algo totalmente distinto y la verdad es que la logística no se hizo para hacer entregas en 2 días, en un día o en horas. Así que un poco ese desalineamiento entre expectativas y capacidad operativa fue donde nos metimos a tratar de resolverlo. Y ahí es donde nace Work Clouds. Y siempre me preguntan, oye, qué buena idea, ¿cómo se te ocurrió? Y la verdad es que no fue algo que uno se despierta en la mañana y dice, oye, qué buena idea la que pensé, vamos a salir a construirla, sino que fue una idea que nació eh, de manera, que nació de otra idea en realidad, y a medida que uno va probando y uno va iterando esa idea, es que uno llega a algo que realmente resuelve un problema y puede ser bien grande. Y, y Workcloud nace justo antes de la pandemia.
y nace la idea, trabajando, como decía, con Falabella, con Cencosud, donde una de las cosas que vimos era que el 50% de la venta online de un falabella.com era a través de retiro en tienda. Básicamente la gente elegía comprar online e ir a retirarlo en alguna parte. El problema de fondo tenía que ver con que la última milla era ineficiente, pero básicamente, ¿qué es lo que decían? Oye, en verdad, si compro online y o sea, voy a tener que esperar una semana para que me llegue, va a ser mucho más rápido si lo voy a retirar. Eh, en verdad, las ventanas de horario que me dan son de martes a jueves, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y yo no puedo estar todo el día en mi casa esperando que llegue el pedido, así que prefiero ir a buscarlo. Y un tema de costo. O sea, por lo general el retiro en tienda es más barato porque no hay no esa última milla y prefiero yo asumir ese costo, ir a buscarlo después de la oficina y me ahorro el despacho. Eh, Entendiendo eso, esa problemática, y que yo justo todavía estaba operando con The Qualis, me hacía mucho sentido empezar a ofrecer retiro en tienda a través de mi canal online, pero no tenía las tiendas que quizás tiene un Falabella y por lo tanto era súper difícil ofrecer una buena experiencia de retiro en tienda. Así que ahí fue la primera idea que se me ocurrió fue qué tal si usamos las casas de personas como puntos de retiro, donde compra online, retira donde tu vecino y nosotros nos hacíamos cargo de eh, habilitar los pedidos en casas de personas, cosa que un e-commerce pudiese ofrecer esa experiencia y un consumidor pudiese ir a retirarlo a un lugar cerca que no necesariamente tenía que ser un mall o una tienda, sino que podía ser donde un vecino. Con eso, básicamente, la idea era, yo como e-commerce vendo un pedido, yo lo empaqueto, lo mando a una casa, el dueño de casa lo recibe y el consumidor lo pasa a retirar. Hacía sentido, con eso empezamos con un cliente. La primera versión de la plataforma fue en Google Sheets. Creo que fue una buena experiencia y algo que siempre recomiendo es no construir nada de tecnología sin antes validar que la idea realmente funciona, tratar de hacerlo lo más simple posible, sobre todo para entender si hay un problema de verdad. O sea, primero validemos que hay un problema de la manera más simple posible y después cuando entendamos más o menos cómo resolverlo y cuando ya sabemos más o menos qué es lo que necesita ese problema para pasar a un producto, ahí metámosle más tecnología. ¿Por qué hicimos eso? Básicamente lo que queríamos acortar el ciclo de innovación, entendiendo que mientras antes saliéramos a interactuar con nuestros potenciales clientes, más rápido íbamos a aprender y más rápido íbamos a tener una solución que hiciera sentido y que resolviera el problema. En la consultora me pasó que trabajaba con grandes empresas donde quizá el ciclo de innovación es muy largo, donde hay mucho observación, generación de ideas, análisis, discusión, decisión de equipo, diseño de producto, etcétera. Pueden pasar año, año y medio, hasta que yo no lanzo la solución con el usuario, y si al año y medio me doy cuenta que esa solución no era lo que el usuario necesitaba, perdí un año de tiempo y un año de probablemente muchos recursos. Así que mientras antes salíamos a probar la solución con el usuario, mucho mejor. Por eso es que hicimos ese Excel. Y con esa primera idea, tuvimos nuestro primer cliente, empezamos a hacer 5 pedidos al día. Me acuerdo cuando sacamos esa foto, que fue día récord, un lunes después del fin de semana. Y obviamente después de eso salimos a buscar feedback con este cliente. ¿Y qué es lo que nos dijo? Está bueno porque efectivamente mis clientes lo están pidiendo, pero es demasiado caro. ¿Por qué? Porque yo igual estoy yendo a dejar los pedidos a una casa y no le estoy cobrando al consumidor. O si le cobro, es como el que le cobras el despacho. Entonces al final como que me está permitiendo resolver solo una parte del problema, pero no la parte del costo que es relevante para nosotros. Así que, ¿qué fue lo que hicimos? Le dijimos a esta marca que tenía, la verdad, 3 SKUs, ¿qué tal si que nos mandas inventario a esta casa cada 2 semanas? El dueño de casa lo recibe, cada vez que tú haces una venta, arma el pedido y después el cliente, tu consumidor, va a retirar el pedido allá. Así nos ahorramos ese trayecto de ir a dejar el pedido cada vez que se vende. Ahí tuvimos un cliente más, empezó a ser más sentido, agarramos un poquito más de tracción, ya empezamos a hacer 7 pedidos al día, casi todos los días. Salimos a buscar feedback nuevamente y que lo que nos decían está bueno, eh, efectivamente me bajó el costo, estoy pudiendo ofrecer el punto de retiro mucho más rápido,
Pero ¿qué es lo que me pasa? Me dificulta mucho yo poder tener varios puntos, porque tendría que tener el inventario en distintos puntos y al principio trabajamos con marcas muy pequeñas, entonces al final me resolvía, sí me resolvía, pero no podía entregar una experiencia tan a nivel ciudad, a nivel región, etcétera. Así que fue lo que hicimos, cambiamos bastante más del modelo operativo y lo que hicimos fue que tener una especie de mini warehouse donde teníamos los productos de las distintas marcas, armábamos ahí el pedido y después nosotros nos hacíamos cargo de ir a entregar a cada una de las casas el pedido para que el cliente después fuera a buscar. De esa forma resolvíamos el problema de que la marca solo nos dejaba el inventario en un solo punto y nosotros nos hacíamos responsables de que los pedidos llegasen a los distintos puntos, a las distintas casas para que puedan ser entregados después a sus clientes. Ahí agarramos más tracción, ya teníamos 13 clientes, 15 pedidos al día. Con eso nos ganamos Startup Chile, nos ayudó a generar tracción y obviamente nos dio el primer empuje para tener más capital. Así que cuando a mí me preguntan si que Startup Chile vale la pena o no vale la pena, en términos de quizá el tiempo que te puede quitar hacer los reportes, las rendiciones que te lo piden, yo digo 100% vale la pena. Es plata relativamente gratis que te están dando en una etapa hiper temprana, que probablemente en esa etapa súper difícil conseguir plata y menos a cambio de nada, solamente rendir cuentas. Y justo en ese momento llega el COVID eh, y como se pueden imaginar, el modelo de ir a retirar productos a un punto básicamente se cayó porque nadie podía salir de su casa a retirar nada. Eh, y me acuerdo en ese punto, en ese minuto teníamos una persona contratada en este como mini centro de distribución. Le tuvimos que decir que lamentablemente no podíamos seguir pagándole porque no teníamos ingresos. Básicamente el modelo, o sea, el negocio paró en seco. Dejamos de tener ingresos apenas empezaron las cuarentenas. Un par de semanas después volvió eh, volvimos a abrir, volvió el COVID, al final terminó siendo un problema en el que decidimos, no sabemos cuánto va a durar el COVID, la verdad, no sé por qué razón pensamos que decidimos pivotear antes que esperar a que pase el COVID, la verdad nadie se iba a imaginar que iba a durar tanto, pero fue una muy buena decisión. Eh, ¿Qué es lo que hicimos? Le dijimos a estas personas en las casas que en vez de ser puntos de retiro, ¿qué tal si se transformaban en mini centros de distribución donde básicamente la misma lógica? Ellos tenían inventario, armaban los pedidos después de cada venta, pero en vez de que un cliente vaya a retirar, nosotros íbamos a mandar repartidores que iban a buscar los pedidos y iban a entregar al cliente final. Y eso empezó a agarrar muchísima más tracción y hacía muchísimo más sentido por varias cosas. Uno, tuvimos la suerte, entre comillas, de estar en un contexto en donde el e-commerce explotó, en el sentido de que por COVID el canal e-commerce empezó a ser el principal canal de muchas marcas. Por lo mismo, las empresas logísticas que estaban operando en ese momento colapsaron. Obviamente no estaban preparadas para un aumento en la demanda tan fuerte. Y nosotros teníamos un modelo en que teníamos el producto muy cerca de los clientes, por lo tanto podíamos entregar súper rápido y súper barato. Y al final esas tres cosas hicieron que empecemos a meter hartos clientes bien rápido y al punto de estar entregando un servicio muy express a un costo muy bajo y pudiendo cumplir las métricas. Ahí vamos a hablar un poquito más de por qué esto funciona en realidad. Y ya con eso, básicamente como que ahí nos dimos cuenta, ok, este es el modelo que en verdad parece que hace sentido, este es el modelo que nos está generando más clientes que antes, este es el modelo que en verdad nos está como, hay un dicho que dice cuando empiezan a haber incendios día a día, es como un happy problem en el sentido de estás generando más tracción de la que puedes soportar, eso es bueno, ok, ahora cómo lo hacemos que funcione, que opere. Así que el desafío ahora era crecer o poder tener o poder aceptar ese crecimiento que estamos teniendo, poder realmente
adquirir las marcas que nos están pidiendo operar con nosotros y que el nivel de servicio no sea 80%, sino que sea 99%. Y para eso necesitamos capital, necesitamos construir tecnología que nos permitiera hacer esta escala. Así que fuimos a hacer nuestro primer levantamiento de capital, queríamos levantar $100.000. eh, Hicimos 27 llamados, tuvimos dos casos muy raros y terminamos teniendo dos muy buenos inversionistas. Casos muy raros, a ver, nos pasó, creo que estamos en un contexto muy distinto al de ahora, en que creo que en Chile estaba recién empezando el Venture Capital. Había gente entrando quizás sin mucho conocimiento de lo que era el Venture Capital. Nos pasó con un fondo de inversión que creo que igual en esa etapa no fue tan buena idea haber ido a fondos de inversión, pero a pesar de eso, creo que fue una buena experiencia de aprendizaje ahí. Eh, un fondo de inversión nos dijo, mira, está súper interesante lo que tienen, pareciera hacer sentido, hagamos algo. Estamos interesados, pero nos falta un poquito de tiempo para que demuestren que realmente esto funciona y pueden seguir creciendo durante un mes. Juntémonos en 4 o 5 semanas. Si llegan a estos números, nosotros invertimos. Primer error que cometimos fue asumir que ya estábamos ok y nos fuimos de cabeza a cumplir las métricas y nos olvidamos de levantar capital, como que asumimos que ya estábamos ok y que a la métrica íbamos a llegar. Pasaron las 4 semanas, le escribimos a estas personas, la verdad no respondían los mails, no respondían los teléfonos, la semana 5 tampoco, a la semana 6 ya después de tanto insistir nos dijeron, mira, la verdad vamos a pasar. Esto es un contexto donde ya nos quedan prácticamente 2 o 3 semanas de día y necesitamos el capital bien, bien urgente. Es un caso raro que nos pasó como aprendizaje. Esto es como la venta en el sentido de que uno no puede depender de un solo cliente, tiene que depender de varios potenciales. Y por eso cuando uno sale a levantar capital, tiene que estar, a pesar de que uno vaya súper avanzado con un fondo o un potencial inversionista, tiene que estar hablando con varios. El otro caso raro que nos pasó, un fondo, unos hermanos hicieron una especie de fondo para invertir, y una de las condiciones que nos dijeron, nosotros le ponemos la plata, pero con la condición de que uno de mis hermanos participe en las decisiones estratégicas todas las semanas. Y eso al tiro nos generó mucho ruido. Éramos dos personas, mi socio y yo en la compañía, como les decía, teníamos 5 clientes. No hacía ningún sentido que tan temprano alguien quisiera participar de tener control de la compañía. Así que en ese minuto con mi socio dijimos, mira, nos quedan 3 semanas, así que es como la opción que tenemos, pero creo que si esto funciona, nos vamos a arrepentir más de haber aceptado el deal con ellos de que no aceptarlo. Así que decidimos no aceptarlo. Y de ahí pasó una coincidencia que fue bien, bien interesante. Cuando estábamos en la consultora, conocimos a un profesor de Wharton que, que escribió un libro que nosotros habíamos leído, un libro del Customer Lifetime Value. En la consultora nos tocó hacer un proyecto de Customer Lifetime Value y le escribimos a él para que nos ayudara en algunos casos, para que nos diera un par de tips y generamos buena relación. Este es un gallo que vendió su empresa a Nike, así que en realidad era un tremendo contacto. Y por alguna razón vio en nuestro LinkedIn que renunciamos y nos escribió y nos dijo, ¿por qué renunciar? Le dijimos porque salimos a hacer workouts. Y me dijo, juntémonos mañana y cuéntenme qué es lo que están pensando. Literal, le escribimos el 26 de agosto, de que nos juntáramos para contar lo que estábamos haciendo. 3 días después nos escribieron diciendo que ellos nos ponían la plata, eh, y 2 semanas después ya nos transfirieron la plata a la cuenta. Eh, Fue realmente impresionante la diferencia de quizás 12 conversas que tuvimos con este fondo que nos pidió que el hermano entrara a ser parte de la estrategia, versus una persona, dos socios gringos que en 3 días nos dijeron, vamos, sin ninguna condición, hacemos un safe, cero control, no nos interesa nada, esto si les va bien a usted, nos va a ir bien a nosotros, y hoy día son ustedes los que están del negocio, no nos interesa participar de nada en términos de control. Así que
tremenda experiencia, logramos meter a dos socios, o sea, de primer nivel, que no solamente nos abrió las puertas para después levantar capital en Estados Unidos y en los mejores fondos de LATAM, sino que también nos abrió más la cabeza de que teníamos un modelo muy disruptivo que no solamente está resolviendo un problema en Chile, sino que ellos nos decían, este es una solución que pudiese ser a escala global, no solamente la TAM, sino que cualquier país del mundo y están haciendo algo que nunca nadie lo ha hecho. Y creemos que al final apostamos de que puedan ser ustedes los que realmente hacen esto a escala. Así como les decía, cuando funcionó esto de, de levantar el capital, de levantar con ellos, salimos a pensar mucho más en grande. El problema ya no era solo local, y al final lo que queríamos era validar que podíamos resolverlo bien, y es un poco la razón por la que levantamos este capital. Y acá ya empezamos a mirar el problema distinto. Un poco veíamos que el problema no solamente era necesariamente del e-commerce, veíamos justamente este problema de que el consumidor quería las cosas rápidas y era difícil llegar a eso con una operación bien tradicional. Esto se repetía en todas partes del mundo, los números nos decían eso. Veíamos que también por otro lado los almacenes, las tiendas pequeñas tenían el mismo problema. Las empresas muy grandes como Coca-Cola, por ejemplo, le cuesta llegar a esos clientes pequeños. Entonces, con que veíamos que la solución era mucho más grande de lo que pensábamos y el problema era mucho más grande de lo que pensábamos. Así que un poco fuimos a querer resolver eso. ¿Y por qué el problema era tan grande? Justamente porque los costos de última milla suelen ser muy altos porque el centro de distribución tiende a estar muy lejos del cliente, entonces son trayectos largos. Uno en la logística tradicional tiende a invertir mucho en centros de distribución, en camiones, etcétera, y eso hace que aumente tus costos fijos, y tiende a haber mucha rotación de personal. Así que un poco Workcloud venía a resolver eso, a un modelo operativo que no tuviera inversión en real estate ni activos físicos, poder acortar la última milla lo máximo posible, hacer la dinámica más barata y hacer un modelo que apoye a la comunidad, que genere impacto social y que las personas que están trabajando en logística realmente se mantengan trabajando con nosotros y estén contentas haciéndolo. Y así como dijimos, realmente lo que queremos es convertirnos en la red de distribución o de fulfillment más grande del mundo sin tener ningún centro de fulfillment. Un poco bien replicando lo que hizo Airbnb, hizo Uber, hizo Facebook en su minuto, que se terminaron convirtiendo en, en el actor más importante de la industria sin tener activos. Y un poco acá la solución viene un poco a lo que decía al principio. Basada en una economía colaborativa, lo que hacemos es habilitamos estos centros de fulfillment no cross-docking en casas de personas. El dueño de casa es el responsable del inventario y del almacenaje, es el responsable de armar los pedidos y también tenemos una red de repartidores que pasan todos los días por estas casas, retiran los pedidos y lo entregan al consumidor final. Entonces, de esta forma, como les decía, no tenemos inversión en activos físicos, tenemos baja rotación y un engagement de las personas muy alto y tenemos la última milla muy corta y muy rápida. Así un poco cómo se ven hoy día los mini centros de distribución en casas. Y lo más interesante es que, como les decía, cuando ya empezamos a entender los problemas, empezamos a entender las dinámicas de los usuarios, uno puede pensar cómo es posible que una operación que es tan compleja como fulfillment funcione no solamente en una casa, sino que con una persona que quizás no conoce las marcas, no conoce los productos, nunca ha hecho fulfillment en su vida. Efectivamente fue un desafío al principio. Al principio, los primeros 6 meses tuvimos métricas de operación relativamente bajas en comparación a la industria, pero a medida que fuimos entendiendo cómo podíamos organizar bien el inventario y más que nada interactuábamos todo el rato con los usuarios. Bueno, yo fui un workload al principio, mi socio también, éramos nosotros los que armábamos los pedidos en nuestras casas, un poco para entender bien cómo funcionaba eso, y eso nos permitió ir desarrollando la tecnología que sabíamos que nos ayudaba a cumplir las métricas operativas. Al final, hoy día ya estamos por sobre el 99% de nivel de servicio, prácticamente no hay errores en los pedidos, hay súper baja merma,
estas son métricas mejores que una logística tradicional y todo tiene que ver con que no solamente logramos construir la tecnología que apoyara esto, sino que logramos entender quiénes son los usuarios, qué perfil de personas quieren trabajar en esto y su compromiso va a ser muy, muy fuerte, justamente porque les cayó una oportunidad que no la esperaban y que es mejor que la oportunidad laboral que quizás tenían antes. Entonces, al final tiene que ver mucho con esto de economía colaborativa, de realmente colaborar con las comunidades y que las comunidades vean esto como una oportunidad única y por lo tanto el compromiso es súper fuerte para poder mantener este trabajo y nada, generar más ingresos de lo que podrían generar en otra cosa. Solo para que tengan una idea, hoy día en Chile el promedio de casa está ganando 1 millón de pesos mensuales. Hay casas que ganan más de 2 millones de pesos mensuales y hay casas que ganan 400.000 pesos mensuales, pero porque le dedican menos tiempo. Al final también depende de cada uno el espacio y tiempo que le quiera dedicar, cuánto puede ganar o generar mensualmente haciendo esto. Y un poco ya como les decía, con esta tecnología logramos que las marcas no solamente empezamos a trabajar con las marcas y empezamos a meter más marcas, sino que realmente se quedaban con nosotros, les gustaba la operación, lo mismo los dueños de casa entraban a operar con nosotros y se quedan trabajando durante años, y lo mismo los repartidores, las tasas de retención de los repartidores es muchísimo más alta que lo que es quizás ser un Uber o un Rappi, y esto tiene que ver también porque tratamos de que estas personas se sientan muy parte de la comunidad, más que quizás simples números o personas que interactúan sean algo muy transaccional, sino que de verdad nos preocupamos porque se sientan parte de la comunidad y que están apoyando también tanto a sus vecinos que están usando las casas como centro de distribución, como a sus vecinos que están recibiendo sus pedidos de mejor manera. Con esto ya, obviamente, al principio, como les decía, pasar de 5 clientes a 10 clientes no fue tan fácil como se creía, porque empezamos a romper la capacidad operativa de cierta forma que no estábamos listos para recibir tantos clientes. Entonces, como que el nivel de servicio cayó a medida que metimos más clientes. Así que diría que pasar de 5 a 50 fue en un periodo de 10 meses, que es harto, pero justamente porque en esos 10 meses tuvimos que buscar la forma de construir la tecnología, cómo mantener el inventario ordenado, al final cómo éramos capaces de meter más clientes y mantener el nivel de servicio. Ese fue el desafío más grande que tuvimos en un principio. Así que cuando llegamos ya a 50 clientes, 200 pedidos al día, ya nos sentíamos bien cómodos en el sentido de que ya estábamos operando niveles de servicio muy altos, no solamente niveles de servicio hacia las marcas, sino que también niveles de satisfacción altos con los repartidores y los dueños de casa. Y ahí la pregunta era, ok, ahora esto lo tenemos con 50 clientes, ¿cómo lo hacemos más a escala todavía? ¿Cómo pasamos de una ciudad a 2 ciudades, a 3 ciudades? ¿Cómo pasamos de un país a otro país? Y al final ese es el siguiente desafío. Y ahí había, no, y ya más que tener la tecnología base que ya teníamos, era desarrollar muchas más funcionalidades, tener más equipo, hacer un equipo que nos permita eh, ir semana a semana mejorando lo que teníamos. Y ahí fue cuando salimos a buscar ya nuestra ronda semilla, que ahí en total levantamos 4.4 millones de dólares. Y ese es otro desafío. O sea, los 100.000 dólares, si bien fue difícil, eh, al final, como les mostraba, eh, si hubiésemos llegado a la persona correcta rápido, fue un tema de 2, 3 semanas desde que tuvimos esa primera reunión hasta que recibimos el capital. Pero ya cuando uno busca más plata, ahí ya es hablar con fondos, entender la estructura de los fondos, entender que es muchísima más información que te van a pedir en el due diligence. Ahí hay que meter abogados, ya son contratos un poquito más complejos, y los procesos pueden durar 4 o 6 meses y entiendo que hoy día están hasta más largos. Así que obviamente ahí fue probablemente el siguiente aprendizaje, eh, bien aterrizaje forzoso en el sentido de que no sabíamos de esto, pensamos que era básicamente lo mismo que los 100.000 dólares, pero más grande.
pero efectivamente hay harta cosa que aprender ahí, y aquí un poquito quería traspasarles ese aprendizaje durante ese tiempo. Primero, a ver, ¿por qué se financia una startup? Hoy día uno tiene un burn rate, que es básicamente la velocidad a la cual la empresa está gastando capital en efectivo, ya expresado en términos de una cantidad monetaria por un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, si yo estoy quemando $100.000 mensuales y tengo $1.000.000 en caja, mi burn rate es de un año. Me queda un año de caja para la compañía. Entonces, básicamente, una startup no busca rentabilizar la compañía en el corto plazo, justamente porque estás apuntando a crecer muy rápido, y para crecer muy rápido vas a quemar plata, vas a expandirte rápido, vas a crecer rápido, vas a abrir nuevos países, vas a meter más gente que la que quizás necesitas hoy día con el fin de construir la capacidad para el futuro. Entonces, al final, dado que pierdo plata todos los meses, yo necesito levantar capital de inversionistas. Y acá, y acá tenemos un poco lo que decía el runway. Ahora, ¿qué se negocia cuando uno Sí. levanta capital? Son dos cosas. La valorización, cuánto, cuánto vale mi empresa y qué porcentaje le voy a dar al inversionista en base a lo que vale la compañía hoy día. Es una de las cosas que se negocia. Y lo otro es el control. ¿Qué poderes tiene el inversionista por haber invertido en nosotros? Al final, súper importante eso, porque uno tiende a pensar que lo que importa es la valorización, sobre todo en las etapas tempranas. Como uno no sabe mucho el tema de control, lo que negocia es: mi empresa vale tanto y te doy tanto porcentaje, y después en el largo plazo se dio cuenta que entregó quizás cláusulas o no vio las cláusulas, o entregó poderes de veto que al final dificultan la compañía y le dan mucho menos poder al emprendedor. Entonces, súper relevante entender que uno tiene que negociar también control. Ahí mi recomendación es siempre asesorarse con algún abogado de que ayude a leer los términos que se están negociando en un levantamiento de capital, eh, porque no solamente, como decía, es la valorización, sino que también es el control que uno entrega. Acá quería mostrar un ejemplo bien rápido, porque uno, este es algo que no necesariamente se sabe, pero cuando tú levantas capital, no estás entregando un número de acciones al inversionista. Lo que estás haciendo es, estás emitiendo nuevas acciones para tu compañía. Entonces, por ejemplo, WorkCloud, supongamos que tenía 1 millón de acciones. Cuando yo levanto $100.000, yo no, yo sigo teniendo ese millón de acciones como con mi socio. Lo que hacemos es emitir nuevas acciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que levantamos $100.000 a una valoración de $1 millón post-money. Eso significa eh, que yo tengo que salir a emitir nuevas acciones para que el 10% del inversionista eh, sean el 10% de las nuevas acciones. Entonces, al final, lo que hacemos es emitir 111.111 acciones para que el total de las acciones nuevas sea 1.111.111, y que el inversionista tenga el 10%, y por lo tanto estas son las acciones que él tiene. Eso es un poco importante, entender que cuando uno levanta capital, no le estoy traspasando acciones mías al inversionista, sino que la compañía está emitiendo nuevas acciones para que entre el inversionista. Tampoco se hace una venta, no es que yo como emprendedor recibo plata del inversionista, sino que la inversión va para la compañía, y por lo tanto hay nuevas acciones en la compañía. Y acá creo que cualquier persona que vaya a levantar capital, aunque sea un safe, recomendaría sí o sí estos libros. Eh, los tres hablan mucho se enfocan mucho en el temas de control, más que de valorización, como decía anteriormente. Y creo que es súper importante tener contexto de cómo funcionan las dinámicas de los inversionistas y qué es lo que buscan ellos. Entender que, por ejemplo, un fondo de inversión dura 10 años, y en esos 10 años tiene que demostrar el retorno de lo que invirtió en startups. Uno sabe que si uno va a levantar capital,
a un fondo que ya está en su año 8 probablemente no va a tener capital para más adelante porque ya se acaba el fondo. Entonces, un poco creo que estos libros te dan el contexto de cómo opera un fondo de inversión y dos, de qué cosas les interesa tener control. Y obviamente da tips hacia el inversionista de en qué cosas hay que tener ojo, qué cosas hay que revisar, dependiendo la etapa en la que uno está. Eh, de ahí, el cómo se financia una startup va a depender de la etapa en la que uno está. Creo que eso es súper relevante. Como le decía, el levantar capital de un fondo de inversión en semilla es bastante distinto a que una presemilla y una serie A es bastante distinto que una semilla. Eh, Eso es un poco relevante. Y acá armé una tabla que no necesariamente es esto una regla, sino que es un poco lo que yo he visto en base déjame esconder esto, que no es una regla, como decía, pero sí, en base a mi experiencia, es más o menos como yo lo he visto. Básicamente, ¿qué es lo que financia un inversionista en Presid? Es básicamente el equipo. Obviamente que hay una idea interesante que pareciera que es un mercado grande, pero en verdad lo que yo estoy invirtiendo es, yo creo que este equipo es capaz de ejecutar algo y ejecutarlo bien. Quizás se dan cuenta a mitad de camino que la idea no es buena, pero el equipo es lo suficientemente bueno para pivotear y encontrarle una solución a un problema. ¿Quiénes por lo general financian Preseed? Ángeles o aceleradoras, que buscan los inversionistas, que sea un problema grande y un equipo cohesionado, y qué tengo que lograr con ese capital, realmente tratar de validar que en verdad hay un problema, y hay uno, dos, tres, 10 clientes, depende del tipo de solución que uno está construyendo. En etapa SID, en cambio, ¿qué es lo que financian? Que haya un problema validado, que en el fondo, efectivamente, el problema que tú me dijiste que querías solucionar es un problema que que hay marcas o clientes que lo están buscando, es un problema real. Quienes financian, ángeles, VCs, que buscan los inversionistas, o sea, un problema validado y un equipo que demuestre poder construir la solución y que tengo que lograr con ese capital ya hartos más clientes que prueben mi solución, que la estén pagando y se queden y los pueda retener. Sería, ¿qué es lo que financian? Ya crecimiento, tracción, o sea, realmente que ese problema no solamente fue validado, sino que hay muchos clientes que lo están buscando y están pagando por mi solución. Principalmente lo financian VCs, que van a buscar los inversionistas en esta etapa, una solución que realmente esté resolviendo el problema y que se demuestre eso. ¿Y qué tengo que lograr con ese capital? Crecimiento sostenido, nuevos mercados y capacidad operativa. Al final, demostrar más crecimiento, que puedo abrir nuevos mercados y que a medida que lo hago, la capacidad operativa se puede lograr. En el fondo, el nivel de servicio se mantiene en el caso de workloads. Y por último, en una serie B, lo que financian es ya crecimiento. Ahí probablemente pueden entrar ya Family Office o fondos de inversión más grandes. Que buscan los inversionistas? Un equipo capaz de resolver el problema a escala, y esto ya tiene que ver con hacerlo regional o hacerlo global, demostrar que el problema se puede resolver a escala, y que tengo que lograr con ese capital tener una especie de playbook para abrir nuevos mercados. En el fondo, ya sé ya tengo la solución a un problema, el producto funciona. Si yo crezco de 100 a 1000 clientes, mantengo la capacidad operativa, ahora lo que tengo que mostrar es que yo puedo abrir nuevos mercados y ya sé cómo hacerlo y sé hacerlo funcionar. Y un poco en qué estamos nosotros, pues ya salimos a buscar este capital justamente para mostrar, para tratar de mostrar ese crecimiento, y, como les decía, seguir desarrollando la tecnología, que tenemos básicamente la plataforma para la marca, para que pueda ver sus pedidos, la plataforma para el dueño de casa, la plataforma para el repartidor. Al final, todo es tecnología en el sentido que eso es lo que hace que el modelo sea escalable. Hoy día empezamos trabajando con marcas muy, muy pequeñas, que vendían 50, como les decía, 5, 10, 20 pedidos mensuales. Hoy día
Ya trabajamos también con marcas como Coca-Cola, el InBev, Unilever, Entel, Copec, Rappi, Tucapel, Uber, más de 250 marcas. Tenemos operación en Chile, en Brasil y ahora en Colombia. Estoy abriendo Colombia ahora. Así que si bien nos queda todavía demostrar que tenemos este playbook para abrir nuevos mercados y hacerlo bien, sí hemos podido demostrar que a medida que crecemos, mantenemos el nivel de servicio y las marcas que operan con nosotros se quedan. Algo relevante para nosotros, y creo que fue una de las razones por la que nace Workcloud también, o el modelo este durante la pandemia, es que veíamos que muchas empresas de dark stores, que básicamente buscaban habilitar eh, un modelo de entrega rápida a través de distintas, de mini bodegas en distintas partes, como no sé, por ejemplo, Las Condes, Santiago Centro, etcétera, no eran rentables y al final están apuntando a un modelo de crecimiento tan fuerte y que eventualmente iban a encontrar la forma de que el modelo operacional funcione. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas de estas empresas perdían plata por cada pedido que entregaban a costa de crecer muchísimo. ¿Qué es lo que pasó? Hace 2 años el mercado de capitales cayó muchísimo, los fondos de inversión dejaron de invertir en esto, estas empresas que dependían solamente del crecimiento y no tenían un modelo operacional rentable. Y ahí un poco nace Workcloud en el sentido de que al tener un modelo de economía colaborativa donde no necesitamos activos físicos ni activos fijos, podemos tener un modelo operativo que genere plata por cada pedido y que a medida que el modelo escala, se hace más eficiente todavía y nuestro margen crece. Así que eso como parte importante de que el modelo hace sentido también a escala y obviamente en un punto en donde no solamente queremos meter más marcas, sino cómo somos capaces de a cada marca sacarle más ingresos. Y por eso abrimos nuevos servicios. Al final estamos constantemente buscando qué otros problemas le podemos resolver a la marca en términos logísticos para que el ingreso promedio por marca, por cliente hacia nosotros, vaya aumentando. Y esto bien relevante, que ya tiene que ver con la visión de la compañía. Y bien desde el principio hemos tratado de entender mucho cuáles son los puntos de interacción que tenemos con las marcas y la data que nosotros vamos recolectando, justamente para que lo que les decía antes, cómo yo entendiendo a mis clientes, y hoy día tengo información de cómo performa su canal de venta, cuál es su inventario, cuáles son sus productos, cuál es su rotación, cómo son sus ventas, los productos más vendidos, cuáles son sus clientes, etcétera. Yo tengo tanta información que al final lo que eso hace es me entrega nuevas oportunidades de negocio para aumentar el ticket promedio que yo tengo con mis clientes. Y al final, hoy día yo estoy solamente resolviéndole problemas logísticos, pero el día de mañana pudiese ayudarle a financiar capital de trabajo para los cyber, por decir algo. Entonces, súper relevante que cuando uno esté construyendo la solución, a un problema, sobre todo en la etapa en la que estamos nosotros, es cómo empiezo a recopilar cierta información que el día de mañana haga que mi mercado no solamente sea el de la logística, sino que también el de, puede ser una fintech o puedo meterme en el desarrollo de productos. Al final siempre estar mirando los datos, que eso te puede dar información relevante para hacer que el negocio crezca más todavía. Obviamente es un mercado gigante y acá súper relevante que, como les decía, nosotros creemos que es una solución que no solamente resuelve un problema de Chile ni de Latinoamérica, sino que creemos que resuelve problemas en todas partes del mundo. Y parte de la estrategia nuestra es cómo vamos construyendo esto, primero en mercados en vía de desarrollo, como puede ser Latinoamérica, Sudeste Asiático o Asia en general, Norte de África, Europa del Este, etcétera. Y después con una solución súper robusta para esos mercados, probablemente se nos abre la oportunidad para ir a mercados más desarrollados como puede ser de Europa y Estados Unidos. Así que es un poco los planes que están súper bien definidos en Workcloud y esto es relevante al momento de levantar capital, porque lo que yo hago cuando levanto capital es, esto es lo que he logrado hasta ahora, y necesito capital para estos objetivos. Entonces, yo por ejemplo ahora voy a levantar capital, quiero capital para 36 meses más, y el objetivo es que en 36 meses más yo voy a abrir
7 países y voy a crecer mi revenue por 8, por decir algo. Súper relevante cuando tengo esas conversas con el inversionista no quiere saber lo que más le interesa saber, que es muy común ver en los decks. Estoy levantando $1 millón y lo voy a gastar 40% de marketing, 40% de producto, 20% de tecnología. En realidad eso no tiene tanto valor, más bien lo que yo quiero saber como inversionista es qué vas a lograr con este capital que yo te voy a dar. Y demuéstrame cuáles son los pasos a seguir para eso, súper relevante eso. Y esto es un poco los planes que justamente nosotros tenemos para levantar para una próxima ronda, que es justamente al 2026, abrir nuevos mercados, demostrar que tenemos este playbook para abrir nuevos mercados. Acá quería mostrarles bien rápido, dado que justamente estamos en un proceso de levantar capital, eh, qué es lo que nos está pasando ahora. Primero, como decía, en esta etapa Serie A, que es lo que buscan los inversionistas es que demostrar que tenemos una solución a un problema grande, que realmente lo podemos resolver, que podemos crecer, que podemos mejorar nuestros márgenes y que retenemos a las marcas. En el fondo que a medida que crecemos, mantenemos un buen nivel de servicio y a medida que crecemos, podemos mejorar nuestros unit economics. Y acá quería mostrarles bien rápido qué es para nosotros un proceso de levantamiento de capital. Lo primero es una pega full time. Cuando salimos a buscar capital, literal nos planificamos con mi socio y mi equipo para que yo me dedico prácticamente 100% a levantar capital. Acá, bien transparente, este es un plan de levantamiento de capital, donde básicamente armo la lista de potenciales inversionistas, creo un data room que le voy a mostrar un poquito qué es, creo el deck o el pitch para la serie A. Lo que hago después es ir a pedir feedback a 5 inversionistas actuales o 5 inversionistas amigos que me pueden dar feedback. Con eso yo itero y hago una versión 2 del pitch. Después voy a presentar el pitch a 10 VCs que no son mis favoritos, ni los medios quizás son los que menos me tincan, pero me pueden dar seguro feedback importante. Con eso itero y hago una versión 3 del pitch, mejoro el data room, que probablemente me va a pedir más información que no la había considerado. Después voy a pitchar a los 30 VCs del medio, por ejemplo. Itero el pitch por cuarta vez, itero el data room para ya cuando voy a pedir capital a mis top, ya pasó el deck y el pitch y el data room por varias iteraciones y probablemente llego muchísimo más sólido a esas conversas. Y así se ve una especie de data room que es al final la información que el inversionista quiere ver, información de la compañía en general, información legal y cómo está constituida, información financiera, toda la historia financiera, cuáles son las proyecciones del uso de fondos de este capital, cuál es el roadmap del producto, la tecnología, testimonios de clientes, material de marketing, información del mercado, información de la competencia, información de la atracción y próximos objetivos que tenemos como compañía, información del equipo, de la cultura, de qué tan engaged están los empleados con la compañía, si hemos entregado stock options a los empleados, a quién se lo ha entregado, por qué se lo ha entregado, cuánto se lo ha entregado y cualquier otra información que pueda ser relevante. Entonces, al final, el levantamiento de capital les diría que es 6 semanas, 8 semanas de preparar el material y el deck, después 6 semanas más de presentarlo, eh, 8 si es que vamos iterando así de manera bien constante, y después pueden ser 2, 3 meses más de negociación y cierre de documentos. En mi experiencia, lo que más tiempo ha tomado, una vez que me dan el sí, todo lo que es la documentación y cierre, iteración de, por ejemplo, cláusula o condiciones de control, eso es lo que más tiempo toma. La última vez me tomó 4 meses solamente el cierre de documentos y recibir la plata en la cuenta. Así que importante cuando uno levante capital considerar que cuando te dicen el sí o te firman el term sheet, estás recién a mitad de camino, lo que ahí queda en adelante es justamente ya firmar los papeles, negociar ciertas cláusulas
y recibir la plata. Eso, breve resumen de un poco de Workcloud, cómo ha sido el camino de nosotros hasta acá. Eh, y nada, algunos espero que haya servido como tips que nosotros nos fueron sirviendo y fuimos aprendiendo el camino y que nos hubiera servido bastante saberlo antes. Oye, Arturo, de verdad, muchísimas gracias por esta charla, esta presentación de todo tu camino y la experiencia en el levantamiento de capital de WorkClouds y particularmente con el material que ahora recién mostraste. Yo creo que a todos los que se encuentran en ese proceso les va a servir muchísimo y es algo que tampoco habíamos visto en las sesiones anteriores. Así que de verdad, muchas, muchas gracias. Bacán, Y buenísimo. para nuestros asistentes, les voy a compartir nuevamente el link al formulario que les recuerdo, hoy día es el último día para que completen sus postulaciones. Y ahora, Arturo, si tienes unos minutos, no sé si te parece que vayamos a las preguntas. Eh, Obvio, de todas maneras. Bacán. Y ahí, por favor, si pueden escribir. Verónica, también te voy a dar la palabra después de esta primera que tiene relación con Word Clouds que tuvimos durante la sesión. Eh, en el tema de las casas en donde ocupan como bodegas, ¿dónde están ubicadas? ¿Es solamente en Chile o la región metropolitana? ¿Hay alguna zona en particular? Tenemos la región metropolitana en la región de Valparaíso, en Concepción, y como decía, en Brasil, en Brasilia, en Sao Paulo, en Río, en Salvador, en Minas Gerais y en Bogotá. Buenísimo. Hartos, hartos lugares, por si acaso, ahí para los que podrían utilizar eso. Acá también con respecto a las postulaciones, les comento que vamos a enviar todas las grabaciones de las 5 charlas que tuvimos la próxima semana en un correo, pero además las vamos a subir a la página web también todas juntas y ahí también les vamos a enviar un correíto contándoles eso para que las puedan revisar. Y los resultados de la postulación para pasar a la siguiente etapa, se las vamos a comentar la próxima semana. Creo que en el timeline, como en la página web, aparece que es el 22, pero en verdad va a ser durante la semana, probablemente como jueves o viernes. Así que ahí, por favor, a la espera de eso. Verónica, bajaste la mano, no sé si respondimos tu pregunta. No, no, la bajé para que pudieras hablar tranquila. Ah, ya, Pero sí, tengo una pregunta para Arturo. dale. Bien, hola Arturo, me presento, soy Verónica de Vendo Mi Juicio. Vamos a empezar nosotros a levantar nuestra primera ronda, estamos justamente en esa etapa de preparación. Y una de lo que tenemos que hacer ahora es armar nuestro data room y ahí tengo como dos consultas. Yo vi que tenían como un montón de información, hasta dónde se comparte, porque de alguna manera es como que estás desnudando tu empresa frente al inversor y cómo manejas eso con los inversores de, bueno, hasta dónde mostrás o vas mostrando por etapas qué información van accediendo a medida que van avanzando en el proceso, les mostrás, porque vas a hablar con un montón de gente en el camino que va a quedar. Entonces, como que cómo manejar el tema del data room y el acceso a esa información que en definitiva es valor comercial de la empresa. Sí, buena pregunta. A ver, lo que yo hago, en general, tengo como dos versiones. La versión como básica, que tiene la información sobre todo más de tracción corporativa legal. Y de ahí la segunda versión que justamente cuando avanzamos en las conversaciones ya le muestras todo. Ahí va a depender, probablemente, a ver, ¿cuándo entrego yo la segunda versión? Cuando ya veo bastante interés, pasamos 3, 4 reuniones donde efectivamente ya me están pidiendo para hacer un due diligence más profundo, ahí sí la comparto. De todas maneras, la industria VC tiene un tema de ético y confidencialidad súper fuerte. O sea, al final, el que tú compartes algo y ellos lo comparten, ponen en juego su nombre. Entonces, como que te diría que, así como
desde mi perspectiva, por lo menos el compartir la primera versión, yo no lo veo de mucho riesgo. Lo suelo compartir sin mucho problema, obviamente siendo bien cuidadoso qué cosas van en esa primera versión, porque justamente, como tú decís, puede haber cosas muy estratégicas que no queréis que todo el mundo sepa, sobre todo si es que justamente para entrar capital tenéis que hablar con 100 personas, o son 100 inversionistas, entonces no queréis que todo el mundo tenga esa información. Entonces sí, yo haría una versión bien básica donde está la información a alto nivel de la compañía, nada que pueda preocupar mucho, que varios lo sepan, y ya la segunda versión probablemente se la vas a entregar a 15 o incluso menos que realmente avanzaron a una etapa de mayor interés. Buenísimo, me quedó claro. Gracias. Muchas gracias. Eh, Acá en el chat, Tomás, Disculpe, antes de darte la palabra, y disculpa ahí tengo también una alguien me estaba consulta. hablando, Gillian, perdón, vamos a leer algunas preguntas del chat, puedes levantar la mano y primero va Tomás. Ahí Arturo, te preguntan en el chat cómo tienes protegido el modelo de negocios para evitar que tus competidores te copien la idea en Chile o en otros mercados. A ver, lamentablemente proteger la idea de negocio no se puede, o sea, yo no puedo Ujú, patentar como la idea de negocio ni el modelo de negocio. no. Ahí te diría que como nosotros estamos viendo el generar barreras de entrada a nuevos competidores es teniendo la red más sólida y más grande. En el fondo, es como por ejemplo el caso de Airbnb. Si entra una copia de Airbnb, al final Airbnb es tan grande, tiene casa en tantos lugares que tú como usuario siempre vas a preferir Airbnb porque tienes la mayor red y es la red más grande. Al final a eso apuntamos nosotros y por eso un poco la estrategia de abrir rápidamente nuevos países y tener la red más completa, más grande que el nuevo la nueva empresa que quiera hacer quizás lo mismo, que le va a costar un poco, lo que más le va a costar a él es replicar la red y la cantidad de países en los que opera, y esa va a ser nuestra principal ventaja, más que tratar de patentar o hacer algo por ahí que en realidad un modelo de negocio no es patentable. Entonces, la protección tiene que venir por, nada, hacer bien la pega y tratar de crecer lo más rápido posible. Buenísimo, sí. Acá una pregunta más y Tomás, te doy la palabra. En cuanto a la valorización, que yo sé que esto es un temazo dentro del levantamiento de capital, me preguntan, antes de que llegara tu primer inversionista, ¿cómo llegas a determinar tu valor de la empresa? ¿Entendías pre y post money? Eh, eso, A ver, es un temazo, sí. porque no hay ciencia detrás. Te diría así, bien burdamente, ¿cómo definimos nosotros esa valorización? Era cuánta plata necesitábamos y cuánto porcentaje estamos dispuestos a ceder en esa etapa. Y eso te da una valorización al final de eso. En el fondo, si es que yo necesito $100.000 y estoy dispuesto a ceder un 10%, eso valoriza mi compañía en 1 millón, por decir algo, sí, a la rápida. Así fue como nosotros hicimos esa primera conversa. A medida que uno avanza en las etapas, ya uno requiere mucho más argumentos que esos, pero como primera etapa diría que eso pudiese hacer sentido porque es tan subjetivo la valorización, sobre todo en las etapas tempranas, Sí, pues la etapa temprana es que, distinta. que Sí. que esa lógica pudiese funcionar. Buenísimo. Muchas gracias, Arturo. Ahora sí, Tomás, tu pregunta y con esto vamos Buenísimo. a ir cerrando. Oye, Arturo, en verdad, muchas gracias por esta información. Conocía tu historia, pero no la conocía tan a fondo, así que muchas gracias por los detalles. Quería pasar un Bacán. dato para el tema del data room. Es muy complicado bajar toda tu empresa en un solo lugar. Hay herramientas como la que puse ahora en el chat que te deja poder hacerlo. Por ejemplo, hay plantillas de Notion que te basan todo como la estructura de un data room. Las métricas, cap table, como todo el mercado, todos los documentos, todas las cosas necesarias para poder vincularlo. Yo ocupo le pasé el link, está dentro de los templates gratis, y solamente lo duplican y ya pueden hacer su propia data room. Ahí pueden poner contraseña o diferentes cosas para poder bajarlo. Es súper buena herramienta que te deja como muy, muy profesional al momento de poder levantar capital.
Sí, buenísimo. Ahí lo compartiste en el chat, así que todos bienvenidos ahí también a sumarse. Bueno, ahí ya estamos. Tengo una última pregunta, Arturo, si te parece. Dale, dale. Y cerramos nuestras masterclass. Preguntan sobre las leyes laborales que se han en el fondo como complejizado, un poco para contratar, cuando por el crecimiento se comienza a contratar a las personas directamente. Eh, y ya, la voy a leer. En Chile y Latam las leyes laborales han complejizado el crecimiento cuando no contratas a las personas directamente, poniendo muchas trabas y condiciones a los contratos de servicio. ¿A los inversionistas les preocupa este tema? ¿Te ha pasado a ti o tienes algo de conocimiento de esto? Sí, a ver, lo primero es, a ver, para nosotros era un tema súper relevante porque, a ver, a mí me gusta decir que la innovación va a ir siempre antes de la legislación. Entonces, efectivamente, hoy día no está regulado que personas en sus casas sean centros de distribución, así como no está regulado que personas puedan ser Uber o que personas puedan ser Airbnb. Entonces, a ver, lo primero es asesorarse súper bien en términos legales, porque esto sí puede ser una traba en crecimiento. Y a los inversionistas es una preocupación porque si es que esto puede ser una traba en crecer, es un problema. Nosotros desde el minuto, la verdad, desde el mes 6 cuando ya empezamos a crecer, contratamos a un estudio de abogados que son los mismos de Corner Shop y Uber, justamente para que nos ayuden a entender cuáles son las cosas que podemos hacer, cuáles realmente no podemos hacer y cuáles son las cosas que son áreas media grises en la ley y que podemos sacar provecho de eso, sin obviamente ir en contra de la ley. Así que te diría que sí les preocupa a los inversionistas, mientras tengas claro cómo lo estás abordando y que no sea algo ilegal, no hay problema. En nuestro caso, por ejemplo, el uso de las casas, encontramos que para poder hacerlo, las casas tenían que sacar una patente de microempresa familiar, que tienen que hacer en la municipalidad y que en el fondo tenían que regularizarse de esa forma. Y hoy día funciona así y opera así. Y nos dimos cuenta que esa misma patente había en Brasil una forma súper similar, en Colombia lo mismo. Entonces, al final, si es algo que preocupa, lo importante es que tenga respuestas a esa preocupación a medida que uno crece. Buenísimo. Bueno, con eso vamos a ir cerrando nuestra última masterclass de hoy día con Arturo y su historia con WordClouds. Arturo, de verdad, muchas gracias. Había muchos comentarios en el chat también agradeciéndote por tu presentación hoy día. Nosotros de todas maneras también. Y a todos los que nos acompañaron en estas 5 sesiones y en la sesión de hoy día, de verdad también muchísimas gracias. Esperamos verlos para la siguiente etapa y si no, de todas maneras agradecemos muchísimo todo lo que nos han acompañado y esperamos realmente que con estas masterclass se vayan con cosas muy valiosas a la hora de levantar capital, pero también en el camino emprendedor que tienen por delante. Así que mucho, mucho, mucho éxito a todos en sus negocios y de todas maneras estoy contactándome con ustedes para enviarles los videos y para darles información de la siguiente etapa. Así que eso, muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias a Gracias, todos. Estén chao. bien. Que estén bien. Chao, gracias.